solas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. De tu bondad cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Eres el Rey, eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. Rey de mi corazón, agua que sacia mi ser, monte al que subiré, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá y mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, di bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón, sea mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sea el fuego en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Otra vez, Rey de mi corazón. Rey de mi corazón, sea el viento a navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sea el fuego al interior, de mis días lo
caer. Tú no me dejarás, no me dejarás 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 caer. Dios, oh, oh. Dios, oh, oh. Y Señor, en estos días no queremos estar contando los días para que esto se acabe, Señor, sino queremos estar contando cada día tus misericordias, tus bondades, tu fidelidad, tus respuestas a oración, tu consolación, tu provisión. Eso es lo que queremos estar contando en estos días.
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Sientes que el mundo está en quebranto, Así es, y que la sombra es más densa, así es, pero sabes que la luz penetrará en la oscuridad, así es, y la tierra renovada deseas ver. así La creación está gimiendo, así es, nueva tierra preparando, así es, y la gloria del Señor entre nosotros morará. así es, Sería bueno esta promesa recordar. así es. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir. El león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, Cordero de Dios que nos rescató. Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno. De verdad nos ama el Padre. El Espíritu se mueve y Jesús nuestro Mesías por siempre nos sostendrá. Morará entre nosotros nuestro Dios. Hay alguien perfecto, hay alguien que es digno, hay alguien que puede el sello romper y el libro abrir. El león de Judá, la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos rescató. Cada gente y tribu, cada lengua y nación, como un gran sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno de honor, gloria y bendiciones. Él es digno, Él es digno, Él es
queremos tomar un momento aquí con los pocos servidores que estamos aquí, ustedes que están en casas. Vamos a ir nombrando maneras porque Él es digno. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso oh, glorioso es. Adoramos.
Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 14, para iniciar nuestro estudio en las cartas a los tesalonicenses. Conviene pues ver cómo se dio esto. Una iglesia de creyentes en Tesalónica. Y Tesalónica existe hoy todavía. Y es una ciudad importante en Grecia, y que era realmente parte de Macedonia en aquel entonces. Y si estudias un poco de historia, entiendes, Alejandro Magno fue hijo del rey de Macedonia y empezó a conquistar y a expandir el reino. Entonces cuando llegan a Tesalónica, pues llegaron por tierra, pero ¿cómo llegaron a Macedonia? Entonces en Hechos 14, Pablo y Bernabé estaban en Iconio. Empezaron ahí todo esto que sucede, predicando y la gente respondiendo, y entonces van a Listra y Derbe, dos ciudades pegaditas, y es donde se convierte Timoteo. Pero también es donde llegan los judíos siguiendo sus pisadas, llegan y apedrean a Pablo. Eso fue en Listra. Entonces Dios levanta a Pablo, se vuelve a meter a la ciudad y lo sacan. Entonces van terminando su viaje, llegan a Antioquía, dan el reporte de lo que pasó. Ahora vamos a Hechos 16. Aproximadamente un año después, habían estado un tiempo de regreso en Antioquía. Pablo y Bernabé deciden volver a salir, pero ahora es Pablo con Silas, y dice en Hechos 16, dice: después llegó a Derbe y Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces era probablemente algún comerciante o funcionario, pero más probable un comerciante, el padre de Timoteo, de manera y de cierta familia, por decir, que sabrían si es Timoteo hijo de este señor, y es interesante, lo deja anónimo. Entonces observa o no observa la ley de Moisés. Entonces, para poder participar con Pablo a Timoteo, porque legalmente era judío por su madre judía, y no si su madre hubiera sido gentil y su padre judío, entonces tiene que asimilarse, pero es por la mujer, desde Génesis 3. Entonces lo circuncidó, y así Timoteo, que ya estaba bien fundado en las escrituras desde la infancia, Pablo le recuerda eso. Entonces Timoteo ya puede participar con Pablo en la sinagoga, puede tomar los libros, los pergaminos, puede dar lectura y puede hacer comentario porque ya es mayor de edad. Entonces es interesante eso, porque Tito no lo circuncidó, que era gentil. Entonces Tito podía ir y se sentaba en la parte de los gentiles en la sinagoga como oyente nada más, y no podía participar. Pero en la calle Tito tenía todo el acceso a los oídos en la calle. Entonces, como para entender nosotros cómo está eso y cómo Pablo hacía, porque las sinagogas era su punto de lanzamiento en cada comunidad donde hubiera. Entonces hace esto. Entonces siguen en Asia Menor, o sea, lo que es ahora Turquía. Entonces hacen esto y empieza ya a viajar Timoteo con Pablo y Silas, y van agregando otros ayudantes y miembros del equipo. Versículo 4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, que específicamente era abstenerse de ídolos, de cosas de sangre, de animales ahogadas y de fornicación. Entonces simplemente, regresar los gentiles a lo que habría sido desde Noé para acá,
o sea, ni siquiera los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino entendiendo que Dios hizo las naciones y nunca rechazó a las naciones, sino escogió a Abraham. Eso es importante porque para esto de 400 años de silencio en cuanto a profetas entre los judíos, además siglos de necedad y desobediencia e incredulidad antes de la primera caída de Jerusalén. Entonces, o sea, con eso realmente los judíos tenían más superstición que conocimiento de su propia historia y las promesas de Dios. Entonces, en eso están diciendo a las iglesias de los gentiles, cuando Pablo habla del Dios altísimo, del Dios creador de los cielos y la tierra, los gentiles le entienden perfectamente. Y en todas las culturas, por más primitivas que sean, tienen como ese concepto, que el Dios creador, aunque estén quemando incienso frente a un río para poder sacar pescado del río, o sea, como aplacando espíritus malévolos y demás, o sea, es parte de su credo, pero eso es porque viven, ellos lo entienden así, viven en un mundo caído y necesitan entonces ponerse bien, por decir, sobornar a los tránsitos en diferentes puntos de boulevard. Entonces, o sea, en un mundo corrompido por el pecado, ellos adaptándose, pero cuando les hablas en culturas bien primitivas hasta el día de hoy, cuando les hablas del Creador y lo que Él hizo para reconciliación, causa un tremendo impacto. Entonces, seguimos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, o sea, de los Gálatas, el norte de lo que es ahora Turquía, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Simplemente no se daba, no ponían atención. O sea, yo lo he vivido. Haces una cita y llegas y no están. Y llegas a su casa y no se encuentra. ¿De parte de quién? O sea, así. O sea, ese es muy el caso. Haces una reunión, tienes, por decir, cuántas invitaciones confirmadas. Vas al Zócalo, vas al mercado, vas a donde va la gente para nomás echar coto y estar un rato. Y como que no. Simplemente no. Entonces es importante ver que Pablo y Silas estaban buscando el permiso de Dios para lo que Él les envió a hacer. Es importante eso. Entonces no todo es guerra espiritual, simplemente qué es lo que Dios está haciendo hoy. Entonces no les fue permitido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, más al norte, ya tirando al Mar Negro, entrando ya en lo que hoy sería territorio ruso, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, que en la antigüedad era Troya, y se le mostró a Pablo una visión de noche, eso ya es costa. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces obviamente estaban diciendo, bueno, como que tenemos que estar aquí. Tuvieron muy buena respuesta en el sur de, o sea, lo que era Antioquía de Pisidia, la hermana ciudad de Antioquía de Siria. Entonces en toda esa zona, aún con persecución, hubo muy buena respuesta en Derbe, Listra, Iconio. Entonces viendo todo eso, y ya están queriendo pues llevarlo por tierra a donde está, donde sigue, ¿no? Y no. Y luego en la noche una visión, un varón macedonio. Ahora, ¿cómo sabía que era macedonio? Pues probablemente hablaba griego. 1, 2, quizás tenía la camiseta de la selección de Macedonia de fútbol o algo, pero de alguna manera Pablo identificaría el hombre. No se usaban banderas políticas, entonces ¿cómo lo sabría Pablo? Pero entendió que era un macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Es interesante que ya empieza a hablar de nosotros. Es aquí en Troas donde Lucas se agrega al equipo de Pablo. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Entonces cruzan en ese pequeño estrecho de mar, cruzan a Europa. Realmente es cuando ya el Evangelio salta el mar por primera vez para llegar a oídos de personas
O sea, que ya es como quien dice, es otro continente. O sea, ya es otra masa geológica, demográfica, política, militar y demás. Entonces, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Entonces, para nosotros una colonia es como Nueva España y así, y llegas a conquistar y hacer todo eso. En Roma, una colonia era que como Pablo de Tarso, era colonia. En eso, como que la ciudad decide ser como ciudad modelo, y todos los que nacen ahí son automáticamente ciudadanos romanos, como si nacieran en Italia. Entonces, con ciertos derechos y privilegios y demás. Entonces, por eso cuando Pablo y Silas los encarcelan y después les han golpeado y les han hecho todo eso, y Pablo dice, soy ciudadano romano, por eso se asustaron los gobernantes de la ciudad, porque entonces es muy estricto. O sea, aquí no es provincia, aquí es colonia, aquí es una pequeña Roma. Y aquí se hace como en Roma, ¿no? Entonces, viendo así, pues sí tuvieron miedo. Entonces, puedes seguir leyendo en Hechos 16 cómo se estableció la primera iglesia en Europa, que fue en Filipos. Y es la primera ciudad de Macedonia. Entonces, va a llegar a la siguiente. Cuando tuvieron que salir, llegamos a Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, ciudades intermedias entre Filipos y Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Una de las razones que Pablo busca es simplemente donde hay población, que sea principal, por comercio, que por trasladarse, como Jesús se basó en Capernaum, y Juan a propósito fue al desierto, al otro lado del río Jordán, que no fuera tan transitado. Cada quien escogió su base de operación por un propósito. Entonces Pablo usaba eso porque donde fuera cruce de caminos o puerto como Corinto, o sea, donde hay más intercambio de ideas y más movimiento de gente. ¿Por qué? Porque queremos sembrar, es semilla el evangelio. Entonces llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Eso es el otro punto que Pablo buscaría en un lugar. En Filipos, aunque era más grande y más importante la ciudad en Macedonia, no tenía sinagoga. Y la forma que sabemos es que hacían oración nada más junto al río, y hacían eso para que hubiera agua para el lavamiento ceremonial. Entonces eran muy pocos y son principalmente mujeres las que se reúnen. Necesitaban 10 hombres. Necesitaba haber un levita entre ellos, y entonces 10 hombres mayores de edad judíos para formar un quórum y decir, aquí es sinagoga con 10. Importante ver que en Varsovia, después de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana y de todo el genocidio que fue, había 3 millones de judíos en Varsovia. O sea, eso es mucha gente. Entonces el barrio judío lo cerraron, lo sellaron, hubo tifo, hubo peste, hubo diferentes situaciones, y cuando no los pudieron acabar así, empezaron a sacarlos y llevarlos a los campamentos de concentración y exterminio. De modo que después de la Segunda Guerra Mundial y unos 20 años después, no había un quórum, no había ni 10 hombres judíos mayores de edad en Varsovia para poder decir, aquí hay una sinagoga. Era la población más grande y después ya no hacían. Entonces, viendo desde un punto de vista qué es lo que sucede para la cultura, para la creencia, dónde están los hijos de Abraham creyendo, es importante ver lo que Pablo veía. Entonces, llegando a Tesalónica hay sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 sábados. Es la mayor concurrencia. Y tendría el uso de la sinagoga, por ser judío, tendría el uso de la sinagoga para hacer discipulados.
para enseñanza más particular de los interesados. Entonces abrió Navegantes 1, Creciendo, distintivos de Jesucristo o algo así, pero empieza ya a enseñar, a recorrer los 5 libros de Moisés y ver cómo hablan del Mesías y por qué Jesús es el Mesías. Y estaría pasando por, digamos, todo Isaías y viendo las promesas acerca del reino y acerca del Hijo de David. Estaría yendo por Daniel y por Ezequiel, hablando del fin del mundo, cuando todos los reinos de esta tierra ya son de nuestro Dios. ¿Y por qué sé que habló desde Daniel y desde Ezequiel? Es importante, vamos a ir más adelante y veremos. Y entonces dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso no veían, aunque está claramente escrito, ¿ok? Pero no lo veían porque igual 400 años de silencio de parte de Dios era para poner más atención y no ponían más atención. Y en ese tiempo habían ya deificado el templo, era un ídolo, habían deificado el día de reposo, era otro ídolo, y por no respetar esos 2 ídolos, Jesús fue condenado a muerte. Entonces necesitas ver el nivel de ignorancia, de superstición y de religión falsa que ya existía en los tiempos de Jesús, y por eso los conflictos. Entonces, y los gentiles no tenían ese conflicto. O sea, le dices a los gentiles, por ejemplo, deja tus ídolos, le tienes que dar una razón. Entonces Pablo dice, para servir al Dios viviente. Y ellos dicen, ¿se puede? Porque otra vez los paganos tenían la idea que no. Si tú vivías en Tenochtitlán en el siglo XVI, entonces tú sabías una cosa, que Huitzilopochtli necesita corazón y sangre humana para seguir bendiciendo la tierra con calor y luz. Tú sabrías eso, que tienes que estar suplicando a Tlaloc para que mande las lluvias a tiempo, que Quetzalcóatl y todo eso. Tú sabrías eso. Y vienen a quitar esos ídolos, te tienen que dar una mejor razón. Y fíjate, no la dieron. Eso ya es historia. No dieron una mejor razón. Entonces, pero pudieron imponer un nuevo credo. Entonces ve lo que Pablo está diciendo después a los tesalonicenses. Eso fue muy radical, fue tremendo lo que pasó en Tesalónica. No hicieron una fusión, no hicieron una síntesis de lo que ya creían los tesalonicenses como paganos, como greco-romanos, sino algo nuevo para ellos y algo ajeno a lo que ellos habían pensado, pero no tan callado. Porque igual cuando les habla del Dios viviente, el altísimo Dios, el que hizo cielos y tierra, y los dioses de este mundo pueden ser reyes y pueden ser Tlaloc, Huitzilopochtli y demás. O sea, son los dioses del cosmos, pero no el que hizo cielos y tierra, que es el Señor de todo. Entonces, algo que tú y yo necesitamos ver en tiempos que cambian, en tiempos que de repente el modo de pensar tenemos que adaptarnos, el modo de comunicarnos tenemos que adaptarnos, el modo de entender las cosas tenemos que adaptarnos, pero ¿a quién nos adaptamos? Es importante. Entonces, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y eso es importante, eso es el grano de lo que Pablo hacía al anunciar el Evangelio, y por qué de esta manera, por qué las repeticiones, por qué recibiendo gente y siguiendo, por qué lo hacía, pero que era el grano de lo que él predicaba. Entonces dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número. Entonces había en Tesalónica, en la sinagoga, gentiles, o sea, griegos piadosos que temían a Dios y escuchaban la enseñanza de las Escrituras y creían la promesa de Abraham. ¿Okay? Pero no podían ser contados como judíos hasta 3 generaciones. Eso es mucha fe, mucho más fe que simplemente nacer judío y tú decides a qué grado le vas a aplicar tu devoción.
Y estos tienen que como que asimilar una fe, asimilar un punto de vista y una cosmovisión y vivir dentro de esas promesas como gente que piensa que va a suceder lo que Dios prometió, que es más como para nosotros. O sea, que tú has asimilado una esperanza que no era tuya y que no heredaste, por decirlo así. Entonces, de griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces empieza a haber gente influyente, con recursos, con más contactos. Es interesante ver lo que sucede y esto se ha repetido y repetido y repetido en la historia. Que eso es lo que llama la atención. Mientras eran pobres, mientras eran personas que podían tachar de ignorantes, a los creyentes en México no les daban espacio ni les tomaban en cuenta. Pero cuando empiezan a haber médicos y abogados, ingenieros, científicos, becados y todo eso, que ganan premios, que publican, que escriben, o sea, de repente entonces pues hay que hacerles caso. Es interesante como la cultura de nosotros, en qué se parece a la cultura de ellos, porque si alguien que es de cine o de la industria de entretenimiento musical o un deportista profesional se convierte, es más noticia, ¿okay?, que una bomba nuclear cayó sobre una ciudad. Okay. Eso sí es noticia, eso es así, párate, bajan, chofer, necesito comprar el periódico. O sea, eso es noticias. ¿Por qué? Porque son ídolos. Okay, la influencia y los que están en eminencia. Ves que Pablo dice a Timoteo, recuerda que oren por los que están en autoridad y los que están en eminencia. Digamos, un deportista no tiene autoridad, no es gobernante, pero tiene influencia, está en eminencia. Una actriz, un cantante, o sea, todo eso tiene lo que opinan sobre cualquier cosa. Entonces una persona puede no saber nada, pero si te dice que tienes que comer esta marca de yogur, sí lo consideras. Okay. Entonces necesitamos ver que son influyentes. Entonces eso está sucediendo y nos dice algo acerca de Tesalónica, que era gente inteligente, que era gente con curiosidad y escuchaban, okay. Y había en Tesalónica cierta libertad cultural y social como para cruzar líneas de religión y o sea, como trascender lo que es que tú eres judío. Sí, pero puedes venir a mi sinagoga, sí los aceptamos. Pero es que leen en su propio idioma. No usamos el Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, lo vas a entender perfectamente bien. Es el griego después de Alejandro Magno, el griego común que hoy hablamos. Ah, ¿sí? Pues sí voy. Es lo mismo, si aquí dijeran, pues nosotros somos cristianos protestantes y la reforma protestante empezó en España antes que en Alemania, ok, entonces, pues, pero si usáramos el libro, la Biblia del oso, la versión de que Casiodoro de Reina tradujo, la mayoría dirían, no, mejor voy con Don Quijote, le entiendo mejor. Okay. Entonces el vocabulario ha cambiado, el estilo, la gramática y muchas cosas han cambiado, pero aún así, fíjate, aún así entenderías. Entonces pensando en eso, o sea, cuando empieza a haber curiosidad, pero hoy viendo esto, ¿qué es la gente cuando ha venido, por decir, de una demográfica bastante hermética, que como que no reciben nuevas ideas muy fácilmente? ¿Qué sucede para que escuche algo diferente? Para que escuche algo que hasta eso va a tener consecuencias cuando lo comento en casa. Y es interesante ver cuántos mexicanos cuando salen al extranjero a trabajar, sobre todo si están en las ciudades del norte de los Estados Unidos y Canadá y pasan su primer invierno allá, están muy abiertos al evangelio, porque, o sea, siento morir y que lejos estoy del suelo donde he nacido, o sea, entonces quiero algo seguro, alguien que me entienda y háblame de lo que no cambia, porque estoy sufriendo una serie de cambios y trastornos en mi vida y en mi pensamiento, entonces quiero algo concreto y fijo.
Entonces es interesante. ¿Qué estaría pasando además en Tesalónica? Que no estaban ahí simplemente en la sinagoga para escuchar algo nuevo. Eso, el judaísmo nunca se ha hecho como de moda en ningún punto de la historia. Entonces, ¿qué les pone ahí a escuchar? Todo eso es de pensar. Entonces dice, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, igual que en Jerusalén cuando acusaron a Jesús, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Y no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esta frase es inmortal, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces llegan a Filipos, hay pocos judíos, pero entonces ya se escucha el rumoreo. Otra vez, Filipos, ciudad principal, Tesalónica también importante, es cruce de caminos y todo lo que tiene que ir por tierra a los puertos y de los puertos para llegar a Egipto, para llegar a Siria y así venir del oriente, ir al oriente, todo eso que tiene que suceder. Entonces sabían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Y qué realmente hicieron? Los primeros cristianos, ¿qué hacían? Pues ya no hacían reventones, ya no se emborrachaban. Un amigo, después de unos años, como 4 o 5 años de ser creyente, como que criticaban sus comadres porque su hija, esposa de mi amigo, su hija había sido catequista, cantora en las misas y todo eso en un pueblo. Okay. Entonces decían, ¿cómo voy a creer que esta, de todas tus hijas, esta, la más como centrada, la más respetuosa, la más como cerca a Dios, se haya volteado? Entonces fue y se quejó con el yerno, que según la volteó. Ella se convirtió cuando vio el cambio en él. Entonces, está bien, suegra, voy a volver a lo de antes, pero voy a volver a todo lo de antes, ¿está bien? Entonces vuelvo a hacer esto, llevo a su hija que ella dé catequismo y que ella cante en las misas y todo eso, y voy a volver a ser mujeriego, infiel, golpeador y borracho, como mis cuñados. Ay no, mejor sigan donde están. Es interesante cómo, porque la señora vio un trastorno. Dice, ya descompusieron mi mundo entero. Mis comadres, otras abuelitas, en el pueblo, ya todas me ven mal. Ya todos dicen, ay, lástima, que fracasó mi comadre. Pues es delicioso ese tipo de chisme. Porque entonces tú estabas con tus críos que no muy bien, y entonces esta podía jactarse de su hija hasta que de repente ya es evangélica. Y sí, se desfondó su mundo, claro, es un trastorno. Y es de entender, si nada más, en mi caso, familia protestante culturalmente, íbamos a la iglesia una sola vez al año, que era el 24 de diciembre, ¿ok? Eso era todo. Eso era como para que de hueso colorado, no, ese es uno de esos tatuajes de agua que en 2, 3 veces que te bañas ya se va quitando. ¿Qué teníamos? Pero aún con eso, cuando yo me bauticé, al hacer esto estás haciendo a un lado el sacramento que te aplicaron en la iglesia protestante anglicana. Entonces con eso, con su liturgia y todo eso, pero yo dije, sí, pero la liturgia no me llevó a Cristo. No lo estoy tirando, no lo estoy repudiando, simplemente lo estoy dejando a un lado. Eso fue en mi casa un trastorno. Todavía que mi hermano dejó de ser fornicario y marihuano y emborracharse, todo eso es muy bueno, pero cállate, pero no hables más, no digas más. Qué bueno que ya estás agarrando la onda. Okay, eso es todo de mis papás. Pero que yo, el más nene entre los 3 varones y todo eso, y el que menos sabe morderse la lengua. Entonces yo diciendo, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué nadie me explicó? Oye, estoy viendo esto en la Biblia y todo eso. Eso fue un trastorno.
Y quizás te identificas un poco, dices, híjole, sí fui a tirar una bomba en mi casa cuando creía en Jesús. Sí, y la respuesta siempre va a ser, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Un año antes de creer en Jesucristo, yo le dije a mi mejor amigo de la infancia, le dije, no puedo creer que mi hermano ya es un freak, mi hermano ya es un loco, mi hermano ya es uno de esos que alzan las manos en las iglesias y cantan y leen su Biblia y donde quiera lee su Biblia y no, o sea, no puedo creer que mi hermano, porque él era el más cínico, no puedo creer. Y al año le digo a mi amigo, fíjate que creí en Jesucristo y resulta que todo esto es cierto. Dice, no puedo creer que tú eres un freak, que tú eres uno de esos evangélicos que alzan las manos cuando cantan, que donde quiera llevas tu Biblia, no lo puedo creer. O sea, estos que trastornan el mundo entero. Pero ¿qué sucede? Llega el momento que los últimos gladiadores sacaron la espada. Llega el momento que empezaron a decir esclavitud no está bien. Todo eso es fruto del evangelio en el Imperio Romano. Empezaron a decir esto no, esto no, esto no. O sea, las cosas cambiaron. Y sí, fíjate, trastornamos el mundo entero. Lo entendieron en el interior de la China, lo entendieron en Japón, lo entendieron en las Amazonas en el año 1956, cuando 5 misioneros hicieron contacto con unos indígenas en la selva amazónica. Lo entendieron, esto trastorna nuestro mundo. Bye, muerte. Entonces tenemos que entender eso. Y murieron esos 5 misioneros. ¿Y qué? Al final prácticamente toda la tribu es cristiana. Ahí mismo en la selva. ¿Y de qué les sirve ser cristianos allá? Nada. Por eso lo ven como un trastorno. ¿De qué te sirve ser cristiano? Ya eres más rico, más guapo, más inteligente, más popular. Ya tienes influencia, ya tienes palanca. ¿No? Entonces ¿de qué sirve? Otra vez, si tú estás queriendo como ponerte bien con los dioses de este mundo, el cristianismo es un trastorno mental, ¿ok? Estás loco, estás fuera de serie, no debes de hacer eso, estás truncando tu carrera, o sea, estabas ya comprometida con la más guapa que es hija del subsecretario de no sé qué y todo eso, te conviertes y ya tu futuro suegro ya canceló la boda. Sí, ¿que no la amabas? Claro que sí. Pero ama más a Jesús. Y esa respuesta no es aceptable. ¿Okay? Entonces, ponte en Tesalónica cuando esto era nuevo, pero aún así reconocían que estaba sucediendo. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Entonces Jasón, uno de nosotros, ya está trastornando el mundo con ellos. El mundo de Tesalónica ya se está cayendo. Sí. ¿Y? O sea, este mundo es tan bueno que lo tenemos que salvar. ¿No te han dicho siempre, desde que tú te acuerdas, que el calentamiento global, que la contaminación, que las guerras, que pestilencias, que todo, o sea, si la raza humana dejara de existir, la tierra descansaría, ¿ok? Entonces sabemos eso. Entonces, ¿qué te importa realmente si andamos convirtiendo a algunos por ahí? ¿Qué te importa? Si es una fábula, simplemente estamos diciendo que tienes que creer en unicornios. Y si el unicornio del cuerno color lila te visita, va a haber una bendición. Entonces para ellos estamos diciendo eso, predicando unicornios, que es real, que es verdad. Confía en los unicornios te ayudarán. Y nos ven como ignorantes, como patéticos, como dignos de misericordia y que necesitamos como medicamento para no alucinar estas cosas. Ok, entonces, ¿qué les importa? ¿Qué daño está haciendo realmente cuando una persona ya es cristiana? ¿Cuál es el daño que se percibe en la comunidad? ¿Cuál es? 0. Entonces, ¿por qué se sienten amenazados? Es por el evangelio. No por los cristianos, es por el evangelio, porque es una amenaza, porque en verdad va a trastornar tu mundo. En verdad tu mundo va a perder su eje y va a ir rodando como un balón
en el patio de recreo en una escuela. O sea, va a ver dónde queda tu mundo al final de ese rodeo. Bien. Entonces, si todos estos contravienen los decretos de César, estos son judíos que están hablando, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces estos en la sinagoga en Tesalónica querían seguir gozando de su influencia por las mujeres nobles de la ciudad, con influencia y recursos, por o sea, nosotros, aquí es una sinagoga relevante. ¿Has escuchado eso? Y ahora lo que hay que hacer es ser la iglesia relevante. Y nosotros tenemos que tener la música que quieren escuchar y la forma. O sea, yo tengo que aplicarme unos tatuajes. O sea, si voy a ser pelón, tengo que rasurarme y parecer así un total punk. ¿Ok? Entonces tienes que hacerlo bien, tienes que ser relevante. No puedes ser tú. O sea, siguen con el complejo que según Dios nos rescató de esa esclavitud de querer y tener que agradar a los demás. Pero ahora hay que ser relevantes. Entonces en la sinagoga en Tesalónica era relevante, era inclusiva, inclusive, o sea, llegaban gentiles y escuchaban. Pero que es interesante es, siempre hay un peligro cuando quieres ser una iglesia relevante, que gente va a venir a escuchar y va a ver que usas la Biblia y la va a empezar a leer. Y va a haber gente entre los que llegan de curiosidad a tu sinagoga relevante que van a creer las promesas que Dios hizo, que van a leer acerca de Noé y el diluvio, y van a leer acerca de los antepasados de Abraham, que Abraham fue un gentil, o sea, eso fue mucho después que después del cautiverio en Babilonia, que los llamaban judíos. Eran los hijos de Abraham, que eran pocos. Después eran los hijos de Israel, que era una muchedumbre de gente saliendo de Egipto. Y trastornaban sin querer. Porque realmente hay pocas cosas que quisiéramos cambiar. Pero entonces, si uno que es secular habla en contra de trata humana, por ejemplo, ¡ay! Qué correcta persona. Si un cristiano, esos por religiosos, esos condenan y juzgan a todo el mundo. A ver, si tú dices textualmente lo que un secular, lo que un deportista profesional dice, por ejemplo, acerca de trata humana, si tú simplemente lo repites textualmente y dices, y eso afirmo porque soy cristiano. Ay, cómo son juzgones. ¿Okay? Eso es la mentalidad, esa es la atmósfera que respiramos. ¿Okay? Esto no va a cambiar porque nunca ha cambiado. Esto nunca ha cambiado. Entonces no tienes que estar esperando que cambie. Ni aunque pusieran a Trump como presidente, que según, más libertad religiosa en los Estados Unidos. Y fíjate, no pusieron a Trump. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en México si viene un cambio que te pueden simplemente cancelar tus cuentas, empezando con redes sociales? Después te cancelan accesos. Después no puedes viajar por varias razones. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Vamos a seguir hablando de Jesucristo y sin querer trastornar el mundo entero. Eso es lo que se hace. Eso es toda nuestra historia como pueblo de Dios. Nada ha cambiado. ¿Ok? Nada ha cambiado, pero tenemos que seguir siendo muy adaptables. Entonces alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ok, entonces van a Berea. Pablo llega solo, o sea, Lucas se quedó en Filipos discipulando a los nuevos creyentes. Entonces Pablo iba adquiriendo miembros de su equipo y los iba dejando, y él seguía. Entonces él está esperando a Silas y Timoteo, que se quedaron enseñando en Berea, pero Pablo se adelanta a Atenas y él solito está en el foro de los filósofos en Atenas y no le va muy bien. Burla
muy escépticos, muy como que no, pues es interesante, pero o sea, lo que tú dices, o sea, exige una respuesta, exige que yo aplique un veredicto a lo que estás diciendo, o sea, que yo justifique a Dios que envió a su Hijo como humano, que yo justifique a Dios, pero entonces acepto mi sentencia de muerte. Y él dice sí, eso es la condición para ser salvo, que aceptes que eres digno de muerte y que aceptes el remedio, la reconciliación que Dios ofrece. Eso es la condenación. Entonces, imagina lo que tú dices eso a filósofos en Atenas hace 2000 años, o lo dices hoy, y van a decir, mira, estás siguiendo paradigmas, empiezan con tus paradigmas y con tu esto y que el otro y cognitivo y bla, 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 y empiezan con una lluvia de terminología y te quedas así. Y todos alrededor están, ya ves, y están ya mandando tweets y instas y todo eso como diciendo, hay un cristiano en mi clase de filosofía aquí en tal universidad. No puedo creer lo que está diciendo. No, nunca lo han podido creer. Yo no lo podía creer, tú no lo podías creer. O sea, ¿qué es lo que Dios hace para que esto suceda? Ok, entonces llega a Atenas, no le va muy bien, es muy difícil. Capítulo 18 de Hechos, llega a Corinto. Ahora vamos a 1 Corintios, simplemente para que tú veas el arco de cómo se lanzó el Evangelio a Europa, empezando en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, un puño nada más de creyentes en el foro de los filósofos. Entonces en Atenas llega a Corinto y Dios le dice a Pablo, quédate, anímate, no tengas miedo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso fue Corinto. Entonces en 1 Corintios capítulo 2 dice Pablo recordándoles cómo fue. Llega a Corinto Pablo un poco abatido, ¿ok? Llega cansado y agobiado a Corinto y confiando cero en Pablo, y sigue haciendo lo mismo que hace. Ok, eso es muy importante ver. Leamos esto, 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él ya vio en Atenas. ¿Les puedes hablar de lo que ellos quieren oír? Y, ok, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros, los corintios, así como estuvo en Filipos, así como estuvo en Tesalónica, así como estuvo en Berea, así como estuvo en Atenas y estuvo con los corintios de la misma manera. Pablo no dijo, híjole, tenemos que cambiar táctica. Vamos a como lo que vimos aquí con Kill the Noise. Llegaban a ciertas escuelas, el director bien contento, pero siempre hay un subdirector o algún politiquillo en la escuela. No hay que hablar mucho de Dios aquí. Y el director, les suplico, eso es lo que estos muchachos necesitan. Tuvimos un suicidio hace un mes. O sea, ellos tienen otra vista de su población en su escuela. Entonces llegaban, no hay que hablar mucho de Dios. Y nosotros, sí, mira, somos la verdad, somos tan torpes y tan dañados que solo podemos hacer como 2 o 3 cosas. No somos como multiusos aquí. Entonces vamos a hablar de Cristo y este crucificado. Eso es todo. Y es interesante ver la respuesta cuando abres las puertas para que esto se pueda anunciar libremente. La respuesta es increíble. Entonces, ¿por qué? Porque reconciliación con el Dios que hizo cielos y tierra, en todas las culturas es relevante el mensaje. Una nueva vida es relevante. Perdón de pecados y vida eterna es relevante. Paz es relevante. Gozo es relevante. Y solo es Cristo y este crucificado. O sea, esto no va a suceder de otro modo. Ni hay pastilla para eso. Entonces dice, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mira,
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para el mismo objetivo, mismo mensaje, mismo estilo, y no siempre la misma respuesta de parte de la gente, pero no obstante, solo tengo una cosa que decir, solo tengo un tema, solo tengo algo que quiero ver en ustedes, vida eterna. Eso es Pablo. Entonces podemos entender eso, y eso ya nos da como el panorama, cómo, o sea, ya pasamos por encima de Tesalónica, pero en el contexto de qué sería 3 semanas en Tesalónica, par de semanas quizás en Berea, o 3, también vamos a darle 3 semanas en Berea en lo que se enteran. Y luego va de Berea a Atenas, y ahí está unos días esperando que lleguen, no llegan y le alcanzan en Corinto. Entonces Pablo está, o sea, y Pablo no está, no, pues me siento muy solito, me siento vulnerable, me voy a callar. Pablo habla hasta con un tronco, y aquí estamos varios troncos. ¿Sí o no? Entonces Pablo así. Y si te das cuenta, o sea, entre todo eso, siempre en cada lugar había mucha o poca gente que iba a responder. Entonces, o sea, ¿cómo vas a saber si no echas la red? ¿Cuántos peces hay en el mar? Entonces, eso es lo que hacía. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora sí, vamos a primera a Tesalonicenses y dar inicio a esta epístola. Esto sucede cuando él escribe, tan pronto que pudo, lo escribe desde Corinto. Porque le trajeron, los que le venían alcanzando, le trajeron noticias de cómo seguían firmes los tesalonicenses en su fe. Que a pesar de pérdida y a pesar de persecución y a pesar de ya no ser los chavos más en la sinagoga, en la ciudad, no les importaba. Cuando alguien encuentra paz con Dios, cuando alguien encuentra esperanza viva, cuando alguien encuentra gozo inefable y glorioso, ¿qué le puedes quitar realmente? ¿Qué puede perder si encontró lo que nadie encuentra? Y lo tiene asegurado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, lo que Pablo recalcó a los colosenses. O sea, ¿qué puedes perder? Precisamente en 1956, uno de los 5 mártires fue Jim Elliot. Y él había escrito cuando estaba en universidad, años antes, simplemente como pensando, ¿qué es mi convicción? ¿Qué es mi compromiso con la verdad? No es mi pasión, eso es un término noventero, mi pasión, sino no, ¿qué es esto? ¿Qué? Entonces se mete a estudiar idiomas antiguos, para aprender hebreo bíblico y aprender griego del Nuevo Testamento, no para conversar, ir a Grecia de viajar, sino porque dice, esta es la verdad que trastorna el mundo y todo el mundo necesita saber. Entonces, para poder traducir las escrituras en idiomas que no tuvieran la palabra de Dios. Y eso en universidad. ¿Tú cómo estabas cuando estabas en tu carrera? Estudiaste en Cebetis o algo así. ¿Tú cómo estabas? ¿Cuáles eran tus metas, tus valores? ¿Qué es lo que más pesaba para ti? ¿Qué es lo que determinaba para ti? Entonces ve lo que es esto y ve ese trayectorio de convicción y el peso de su fe y del peso de la verdad en su vida. Entonces él escribió eso y se ha hecho hasta canciones y películas acerca de esta frase. No es tonto el que da lo que no puede retener a cambio de lo que jamás puede perder. No es tonto. No es tonto. Es la mejor inversión que puedes hacer de tu vida. Y él escribe en otra parte, así escribía, llenaba libros devocionales de sus pensamientos, subrayaba su Biblia, transfería textos, comparaba diferentes traducciones y era un jovenazo. Y después era universitario, entonces empieza a hacer eso. Estaba en la Segunda Guerra Mundial todavía. Todavía Alemania sigue queriendo conquistar el mundo. Japón también. Entonces él está escribiendo, dice, no sé, cuando cumpla 18, si me piden para el ejército, si voy o no voy.
Y si desobedezco, entonces ya soy un disidente civil y eso tiene consecuencias después en tu carrera y todo eso, porque como que no patriota o algo así. ¿Qué voy a hacer? Entonces estamos viendo un chavo de 17, 18, 19, 20 años, pesando sus decisiones, buscando el rumbo de su vida. Y un amigo lo invita a vacaciones a Orizaba, Veracruz, que era el nieto de un misionero que llegó de Inglaterra y su amigo puso la primera radiodifusora que difundían el Evangelio en Pachuca. Okay. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso y Jim Elliot supo, Dios me está llamando a Latinoamérica, no sé dónde, pero supo ahí, en Orizaba. Entonces, de repente, él es parte de nuestra historia. Y su amigo fue Ronaldo Harris, que fue un mentor y un ejemplo para mí, años en Tehuacán, viendo simplemente cómo predicar la Biblia. Nada que ver en nuestro movimiento, en nuestra historia, pero de repente es así. Tocamos y estamos así. Y luego pasa esto y ¡pum! Y te topas otra vez con alguien así y dices, ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Entonces piensa en esto cuando Pablo está escribiendo, porque los tesalonicenses tendrían que decir, ¿cómo Dios trajo a Pablo aquí? Yo ya me iba a mudar. Pero como no se quedó en Filipos, llegó aquí antes de lo que hubiera querido. Él se iba a quedar en Filipos hasta que ya lo corrieran. Bueno, lo corrieron rápido. Pero entonces, o sea, piensa cuántas veces simplemente porque me paré en esta esquina. Mi amigo, el de la suegra. Entonces él estaba sentado en un parque y con un grupo de estudiantes los juntamos con jóvenes tehuacaneros cristianos. Entonces de dos en dos iban evangelizando a la gente que estuviera en el parque. Simplemente darles un folleto, seguir caminando, orando por toda esta gente y yendo. ¿Ya leíste el folleto? Sí. ¿Qué piensas? Y abordar una conversación si quieren. Entonces interesante, le dan eso. Y dice, creo que necesito entregar mi vida a Jesucristo. Así. Dices, mi chavo, y le atinaste en una. Ahora, él de niño, checa esto, o sea, nunca sabes. Él de niño iba con Ramón Carrera en su colonia, era la hora feliz. Entonces daban dulces, los niños iban, tenían franelógrafos, cantitos y juegos y todo eso. Entonces él de niño dice, era eso y era la hora feliz. Éramos pobres como no tienes idea. No había dónde sentarse, sino una silla y era para mi papá. Y nadie nos parábamos alrededor de la mesa, piso de tierra, ya sabes, el cuento. O sea, fue terrible mi infancia, terrible esto. Y mi hora feliz era ir con don Ramón, no el otro, Ramón Carrera, y así, y cantitos y versos de la Biblia y premios y memorizo y todo eso. Leyó el folleto y dice, yo necesito entregar mi vida a Jesucristo. Estaba esperando una chava para una fiesta y no llegó. No sé quién libró la bala más, él o ella, pero bueno. Entonces, o sea, así, y se dio cuenta. ¿Ok? Ve lo que pasa. Ramón Carrera recibió a Cristo en el terremoto que en Ciudad Cerdán, en el creo 79, hubo un terremoto muy fuerte, muy destructivo. Es cuando él recibió a Cristo y ya le venían diciendo. Se muda a Tehuacán, ¿ok? Con los hermanos libres, fue discipulado por don Ronaldo Harris. Y él entonces predicó el evangelio al niño que creció y cuando recibió el folleto y así va la cosa. Entonces, ¿cómo puedes tú desenredar todos estos hilos de historias y personalidades? Y simplemente, si se hubiera sentado en otra banca, no le tocaba a este señor con el folleto, que supo qué preguntarle y cómo dialogar con él. Interesante. Entonces, como mi historia y tu historia, y todos estamos así. Ahora entonces, versículo 1, Primera Tesalonicenses. Pablo, Silvano, o Silas, que es el diminutivo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Pero lo que vimos en Hechos y todo este rollo histórico, los tesalonicenses ubican perfectamente Pablo, Silas, Timoteo, que tendrá 3 meses, digamos, que pasaron por Tesalónica.
O sea, ¿qué te decían? ¿Qué eran las noticias que te hacían parar las orejas? ¿Qué te llamaba la atención cuando tenías apenas 3 meses de haber creído en Jesús? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y gracia, la palabra gracia que él ocupa aquí no es la general de simplemente favor, como poder hacer las cosas bien, el favor de los dioses, talento y todo, sino es gracia como enfático, que es favor con la idea de que favor y preferencia. ¿Ok? Favor y preferencia y paz de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, tendría, como digo, como 3 meses, digamos, orando por los tesalonicenses. Pero ya son más, en 3 meses ya son más. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Interesante, esos son los puntos que Pablo pudo inculcar y que eso seguía 3 meses después de oposición, de represalias, de que cállate o vas a ver cómo te va. O sea, 3 meses de eso sí como que te empieza a abatir y decir, creo que voy a ser más discreto en mi fe. Entonces, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, era un punto cardenal para los tesalonicenses, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo. ¿Cómo llega el Evangelio? Trastornando el mundo, así llega. Y si no lo hace, no ha llegado. ¿Ok? Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Quieres otro relato? Hay un pueblito en la Sierra Negra que se llama Yahualutzingo. ¿Okay? Y hace muchos años estábamos ahí cenando en casa de una señora y dice, yo que era niño, y cuando yo era niña, yo le pregunté a Dios, ¿por qué no vienes entre nosotros otra vez? Como pues, oyó cuentitos o algo así en misa y en catequismo y todo. Entonces, ¿por qué no vienes otra vez entre nosotros? ¿O por qué no mandas a alguien? Porque veía que pasaba el sacerdote y llegaba a otro pueblito más adelante, a donde íbamos yo de soltero. ¿Ok? Entonces, y estábamos platicando y ella de repente dice, yo le vi a usted. Y digo, muy joven, distinguido, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Pues sí, entre ellos, obviamente, yo midiendo de 20 a 30 centímetros más alto de una vez me ves, y además el color, además el estilo, y tendría yo como 2 o 3 años en Tehuacán. Íbamos a la sierra para ver a esta gente, en un lugar que se llama Nenetzintzintla. Okay. Entonces ahí estás y todo este lado cerradísimo y hasta hoy sigue muy cerrado el Evangelio. Entonces yo me acuerdo y digo, a ver dónde, y me empieza a decir, digo sí, y esto, y esto, y esto, y esto. Y dije, pues fíjate que entonces Dios llegó entre ustedes. Y aquí estamos reunidos alrededor de tu mesa con su palabra abierta, aprendiendo. Es interesante, ¿no? O sea, así, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Otro señor, llego con él y estamos cenando, así frijoles con chile verde picado. Te hace brincar, pero te hace mucho bien. Entonces estaban diciendo, no ha llovido, está atrasado 1 mes la lluvia, no ha llovido. Entonces cuando íbamos a dar gracias por los alimentos, dije, Señor, yo te pido que mandes lluvia. Y algunos de los que ya eran creyentes no les prestaban sus bueyes o su arado, alguna herramienta. No, porque ya estás volteado.
Entonces no te ayudan. Entonces, Señor, tú mandas la lluvia y vamos a ver lo que dice tu palabra. Que tú mandas la lluvia sobre el terreno del que te ama y el que no. Del que no te teme y el que sí. Manda la lluvia, por favor. Estos están esperando en ti. Amén. Nos fuimos al otro día, empezó a llover. Y empezó a llover bonito, a reponer un mes de atraso. Entonces dice, ¿eso qué es el chamán? No, dice, estos señores, Dios los puso entre nosotros y nos hablan de Él. Entonces, ve, tú no sabes, y trastornamos su mundo. Y la gente empezó a decir, porque el Padre nunca viene a nuestro pueblo a orar para que llueva. ¿Ok? Entonces, donde tú estás, donde Dios te permite estar, puede haber un trastorno en el mundo de alguien, pero eso trae esperanza y trae vida. ¿Ok? Y hay muchos más cuentos acerca de Yahualutzingo y la Sierra Negra. Y Dios sigue obrando allá. Va lento porque es poca gente. En ciudades va más rápido esto, porque hay más gente. Bien, seguimos. Nuestro evangelio llegó, pero no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿Te acuerdas? 1 Corintios 2. No en palabras solamente. Decidí no usar palabras persuasivas de humana sabiduría. No llegó en palabras solamente. Sí llegó en palabras, hay que decir algo. Pero también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 3 semanas, pero 3 semanas dejó una huella con ellos, suficiente como que Pablo pudo decir. Ustedes saben muy bien cómo fue esto. Entonces hubo algo muy distinto en el trato de Pablo y sus compañeros a lo que ellos habían tenido en la sinagoga y en la ciudad. Hubo algo distinto. Y hablaban de las mismas escrituras inclusive, pero había poder, el Espíritu Santo y plena certidumbre. Y eso es el tema del resto de 1 Tesalonicenses. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué? Sufrir por el Evangelio, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es ser imitador de Pablo y de todos ellos y de todos los cristianos en todo el mundo, es recibir la palabra en medio de gran tribulación. Cuando es fácil no la recibes. Cuando la señora se sienta en la mesa y te lo dice bonito y con todo respeto, le pudimos faltar el respeto. Pero llega el momento que ya Dios dice, cierra tu boca y escucha. Llegó. ¿Ok? De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia desde Filipos y Acaya, Corinto. O sea, todos estos, todo este rumbo de Pablo, los tesalonicenses son de 5 estrellas, o sea, son de la primera fila. Ellos son, o sea, ay, no chillen Corintios, ay, no estés chillando tú en Atenas entre filósofos. Ve a vivirlo 3 semanas o un mes en Tesalónica y vienes hablando diferente. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, muy transitada. Tesalónica entonces llevaban el Evangelio a donde iban, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Solo decir, ya saben como los tesalonicenses, sí Pablo, pues sí, así varonilmente como los tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y todo eso vamos a estar viendo en Tesalonicenses también. Y algo muy importante es ver eso, que era parte central, o sea, con 3 semanas de estudios bíblicos, algo que era central y era que incontrovertible era la venida repentina y pronta de Jesús. Eso era la fe de la iglesia en primer siglo. No es algo agregado en los 60 por Chuck Smith. Es muy importante
enfatizar estas cosas. Ahora hay enseñanza y hay interpretación acerca de eso, pero ve, el evangelio que creían incluía eso desde el primer día. Ok, vamos a orar, por favor. Si quieres ponerte en pie. Y gracias por los que nos acompañan en modo virtual también. Señor, te damos gracias por tu palabra y venimos, Señor, con esto, dándonos cuenta, Señor, cómo tú hiciste algo y pudimos volvernos a ver al Dios vivo y no seguir ídolos y no seguir lo de antes y permitir que tu palabra trastornara nuestro mundo, Señor, y eso despertó una compasión hacia los, y lo veo en sus caras cuando oyen la palabra y se está desfondando su mundo y están cambiando sus puntos de referencia y todo lo que ellos creían que era fijo, inconmovible, Señor, se ha movido para hacer espacio para ti. Y eso viene de ti, es tu gracia, tu preferencia por pecadores como nosotros, Señor. Eso trastornó nuestro mundo y perdió el eje durante un tiempo y caímos sobre la roca y nos desmenuzó. Y te damos gracias, Señor, porque eso fue un gran cambio. Eso fue un gran cambio. Y te damos gracias, Señor, porque seguimos en esperanza de la venida de Cristo para ser admirado entre los que lo esperan, Señor. Entonces, viendo entre todo eso y cómo ellos lo hacían cuando era difícil, son ejemplo y queremos aprender. Entonces pedimos, Señor, enséñanos estas semanas que hemos de estudiar juntos y enséñanos tu palabra a los tesalonicenses y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón, agua que sacia mi ser, monte al que subiré, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá y mi vida rescatará, eres mi canción. Rey de mi corazón, sea mi viento. Rey de mi corazón, sea mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Sea el fuego. Rey de mi corazón, sea el fuego al interior de mis días lo mejor, Él es mi canción. Tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer. Tú no me dejarás caer.